por ejemplo, en el caso de lípidos con respecto a los ácidos grasos saturados, vi ponencias en donde decían el problema no es los ácidos grasos saturados y todavía nosotros seguimos hablando mal de los ácidos grasos saturados y uno está viendo cómo en términos científicos esto ha ido cambiando. Entonces hay algo con la estigmatización de los lípidos y es que parece ser que todo el tiempo nos dijeron que eran malos, malos, malos. Es decir, yo aprendí nutrición básica y bioquímica nutricional viendo los lípidos como los malos del paseo. Todavía tenemos etiqueta nutricional que nos habla de los lípidos como malo, porque usted lo primero que ve en la etiqueta nutricional es la información de los lípidos, y eso, de ese modelo americano de la etiqueta nutricional, que lo que nos dice es los lípidos son malos, revisa los primeros, a ver si ese alimento tiene lípidos o no tiene y qué cantidades tiene. Es decir, lo primero que nos colocan es lípidos. Ese modelo americano se basa en esa premisa, básicamente, y es en la de advertirnos de que si ese alimento que voy a consumir en su etiqueta nutricional declara las cantidades de lípido de primero y qué cantidades declara, entonces los lípidos son malos. ¿Sí? Y en eso consiste precisamente digamos que para eso está diseñado esa etiqueta nutricional. Luego están los carbohidratos y luego están las proteínas. Ustedes comienzan a revisar las pirámides de la alimentación de hace años y ustedes van a encontrar que la base de la pirámide está compuesta por carbohidratos. Es decir, como que venga, puede consumir todo el carbohidrato que usted quiera. Y el ápice de esa pirámide está compuesta por otros alimentos, lípidos, es decir, consume menos de esos normalmente, ¿sí? Nosotros en el modelo anterior al plato teníamos las grasas de últimos y teníamos el grueso que eran los carbohidratos, los teníamos en el vagón más grande y el argumento en las guías alimentarias para la población colombiana era que estaban ahí porque nuestra alimentación, el 50% se basa en carbohidratos, es decir, nosotros comemos arepas en el desayuno o otros carbohidratos como raíces, tubérculos y plátanos, que es muy común, por ejemplo, en la costa consumir yuca o plátano, ñame, que son carbohidratos, ¿no? Obviamente de absorción lenta y todo lo demás, pero son carbohidratos, lo sabemos, están dentro del grupo de los cereales. En otros lugares la papa, pero en otros lugares, por ejemplo, arepas. Entonces, ahí está, y consumimos arroz. Nosotros, recuerdan esas palabras de almuerzo sin arroz, no es almuerzo. Alguien en la familia siempre dice eso, ¿cierto? Y es porque ahí está, y además acompañamos ese arroz, y además en la noche otra vez. Entonces, el argumento en esas guías alimentarias era que nuestra alimentación se basa en la mayor proporción en el consumo de carbohidratos. Entonces, ya está, el vagón más grande eran carbohidratos. Luego y seguido de las frutas y las verduras, que era el vagón que seguía en tamaño y que ese tamaño del vagón representaba, este se come más de este, pero el mensaje que se estaba diciendo era coma más de este. No era porque quién entraba a la argumentación. Es decir, yo veía el tren de los alimentos, nadie, uno porque estudia nutrición, pero nadie entraba a la argumentación. Es decir, nosotros como nutricionistas no leemos los mensajes, 7, 8 mensajes que tienen las guías alimentarias, 9 mensajes, sino que nosotros leemos es el documento técnico donde nos dice de dónde salen esos mensajes y por qué esos mensajes y para qué son mensajes, ¿sí? El resto de las personas leen los mensajes. Nosotros no, nosotros leemos el documento técnico, que es el que soporta de dónde salen esos mensajes, para qué esos mensajes y cuál es el argumento de esos mensajes. Eso es lo que ustedes hacen como nutricionistas de cualquier guía alimentaria que surja. Probablemente aquí a que ustedes se gradúen hemos cambiado un poco el plato saludable de la familia colombiana. Sí, que es el modelo que tenemos actualmente. Es decir, pasamos de pirámide al tren de los alimentos a el plato saludable. Y confundimos esa metodología con otras metodologías de otros países como son el semáforo. Por ejemplo, en Argentina utilizan mucho el semáforo y nosotros adaptamos el plato al semáforo. No sé cómo lo hacen. Yo veo muchas intervenciones en educación o de educación nutricional y hablan del semáforo en una adaptación que hacen para una metodología didáctica, para una estrategia IS.
y toman el semáforo porque vimos un video en internet que hablaba del semáforo. Entonces, pero ojo, es un modelo que se presenta en otros países donde a partir de la analogía que se hace con el semáforo nos dicen de este no consumas. Normalmente los lípidos están en rojo, ¿sí? Entonces de este no. Y ten cuidado con estos, que son los azúcares y carbohidratos en el amarillo y los verdes, frutas y verduras, de este consume de todos, ¿sí? Entonces, es una adaptación que se hace del plato que no se debería hacer, es decir, nosotros deberíamos apegarnos al plato saludable y buscar otras maneras didácticas de desarrollar una estrategia IS para hablar de ese tema en particular, porque podemos estar dando un mensaje equivocado o que no se adapta a lo establecido para la población colombiana, ¿sí? Y, y qué bien, pues hay que pensar en los gustos, preferencias, hábitos y demás, y bueno, y todas esas cosas en estas adaptaciones. Hubo una ponencia que me llamó mucho la atención y era, ustedes creo que se están dando cuenta del etiquetado frontal, ¿no? Y de la lucha que se está haciendo con el etiquetado frontal. Y muchos abren en línea, han firmado y se les está pidiendo ya el etiquetado frontal, que los alimentos no nos mientan. No nos mientan, que los alimentos digan que son altos en ácido graso saturado, que digan que son altos en sodio, que digan que son altos en carbohidratos. Eh, y vi una ponencia muy interesante de una nutricionista argentina que dice que esa no es la solución y que eso no va a tener ningún impacto. O sea, me llama la atención que cuando todo el mundo está hablando de que esa es la solución, ella dice, esa no es la solución. Y esa no es la solución porque se está hablando de nutrientes y no se está hablando de alimentos. Y dice que nosotros realmente no consumimos nutrientes, sino que en nuestra práctica alimentaria consumimos alimentos. Entonces hay que partir de ahí y que cuando ya se habla de alimentos, entonces digamos que ya comienza a hablarse en otros términos sobre la alimentación, ¿sí? Y bueno, es una mirada muy particular que tienen de esto y que uno cuando escucha lo hace pensar que pueda que tenga razón. Y lo habla además con cifras y argumentos. Y dicen, en los países en los que se ha colocado impuestos a las bebidas azucaradas y en los países en donde se ha implementado el etiquetado frontal, el problema de sobrepeso, obesidad y enfermedades relacionadas con estos nutrientes persiste. Es decir, en definitiva no fue la solución, las cifras no mejoraron, las personas no leen el etiquetado frontal ni todo lo demás, porque además no se tienen políticas adecuadas de educación en alimentación y nutrición. Entonces, de nada sirve que tengamos un etiquetado frontal y que por ejemplo, que te lo coloquen en un etiquetado frontal que viene en negro y que te lo pongan en un empaque negro, que se va a perder ahí, nadie lo va a leer. Bueno, cosas como esas que hace la industria, ¿no? Entonces los lípidos han sido estigmatizados a lo largo del tiempo y nos han dicho que son malos, que son malos, que son malos. Y es muy común ver a las personas decirle a uno, yo no como grasas, yo no como alimentos fritos, yo no como todo lo como asado, todo lo uno sabe que es mentira, pero siempre se lo dicen a uno, ¿no? En la consulta es muy común escuchar a las personas decir que su alimentación ya es saludable, es decir, cuando una persona te llega a la consulta nutricionista ya está alimentándose de manera saludable y uno dice, no me hagan perder el tiempo, ¿qué es esta vaina? ¿Cómo así que usted ya está comiendo saludable? ¿Para qué vino acá el nutricionista? Y esto tiene varias razones. La primera es que normalmente hacemos mentimos para ser aceptados. Entonces, es que si le digo al nutricionista cómo como yo de verdad, lo más probable es que me va a regañar y va a decir que la enfermedad se debe a eso y que es culpa mía. Y yo aparte de enfermo con un sentimiento de culpa, entonces me toca decirle que ya esto. Eso por un lado. Por otro lado, ya cuando te llega la consulta a ti hace un mes, la consulta mientras llega el trámite, no sé qué, te dan la consulta con el nutricionista y todo lo demás, y la interconsulta y todo ese cuento, ya el médico te dijo que dejaras de comer de esto, que dejaras de comer lo otro, que dejaras de comer lo otro, o el especialista que te trató ya te dijo, deja de comer de eso, deja de comer de eso. Entonces, cuando llegan a ti, ya han dejado de comer de todo eso. Entonces, te da una lista de cosas que come y que no come, que aunque tú vas a percibir que está mal, ya percibes también que hay una adaptación en la alimentación de las personas. Y normalmente los lípidos son los más sacrificados.
por esa percepción que aún se tiene de que son malos, son malos, son malos, son malos. Incluso llegamos al punto de hablar de grasas buenas y grasas malas. Inclusive hablamos de colesterol bueno y colesterol malo, ¿sí? Pero no hemos sido capaces de hablar de carbohidratos buenos, carbohidratos malos. Es decir, no hemos llegado a ese punto todavía, pero con las grasas ya lo hicimos hace mucho tiempo y somos expertos en grasas. Y somos expertos además en añadir, por ejemplo, limón a los alimentos con el fin de, entre comillas, cortar la grasa. Sí, es decir, hemos hecho no solamente adaptaciones al consumo de esos alimentos, sino adaptaciones en las preparaciones y hemos encontrado soluciones al problema, que son los lípidos. Es decir, seguimos diciendo que los lípidos son malos. Al final de este tema, la idea es que podamos entender que no es tan así, que no es tan así, que obviamente hay que tener cuidado como lo hemos hablado con carbohidratos, como lo hemos hablado con proteínas. Y entonces, pues en ese sentido, vamos a entender un poco más lo que sucede con los carbohidratos. Ya voy. Y vamos a hablar entonces y entender, porque realmente el nutricionista tiene que entender, bueno, cómo funciona el metabolismo de los lípidos. Yo no percibo gente todavía diciendo no consuma grasas, no consuma grasas, nada, nada de grasas. Pero todavía sí estamos recomendando el consumo del pan integral, todavía estamos recomendando el consumo de la arepa, el consumo del pan blanco y un dulcecito de vez en cuando y un postrecito después del almuerzo y no sé qué. Entonces uno dice, bueno, pero, ¿por qué? ¿Qué sucede con los lípidos? Y resulta que el trasfondo es que a muchas veces no entendemos cómo ocurre el metabolismo de los lípidos, cómo se mueven los lípidos, cómo nosotros los utilizamos, para qué los utilizamos, qué ocurre con los lípidos realmente. Y partiendo de eso, pues nosotros poder al final decidir, esa acumulación de grasa que nosotros tenemos en el cuerpo realmente proviene del consumo de lípidos o proviene del consumo del exceso en calorías en general, porque ya hemos visto cómo los carbohidratos terminan convertidos en lípidos. Y ya hemos hablado de cómo el exceso en el consumo de proteínas propicia también la formación o la lipogénesis. Y entonces nosotros todavía será que podemos seguir pensando que en definitiva ese aumento en el tejido adiposo y en la grasa corporal viene dada por el alto consumo de lípidos en nuestra alimentación. O hay otros factores que en definitiva influyen sobre eso. Un segundito acá.
Bueno, estaba acordándome de un comercial que estuve, que vi la otra vez. No sé si ustedes por ahí lo, lo han visto. Yo siempre que sale un comercial promocionando alimentos les presto mucha atención, ¿sí? Y siempre les transmito a ustedes lo que yo encuentro ahí. Y ven, hay unos cereales que dicen, no recuerdo la marca, la empresa, ¿no? Pero dicen azucaraditos, eh, o algo así, creo que es de, a ¿De ver, Kellogg's, no, profe? sí, que no sé si es de Kellogg's o si es de Quaker o Nestlé, no sé, pero dice azucaraditos, Sí, son de Quaker. ¿son de Quaker? Sí, eso, aritos, Sí, aquí lo estoy Que dice yo googleando un ayer me que comí momentico. uno. Sí, tiene aquí lo menos del estoy, 40% de esas, Ah, los azúcar. aritos de chocolate. sí, dice aritos, viene uno de chocolate y dice aritos azucaraditos. Y dice 40% menos azúcar, 40% en, con respecto a qué, primero que todo, es la primera pregunta que yo me hice. Venga, trae 40% menos con respecto a qué o a quién. Ah, al producto que hacían anteriormente, que ningún consumidor sabe cuánto tenía de azúcar y este dice que tiene 40% menos, como si esa fuera información suficiente para uno decir son más saludables. ¿Sí ven? ¿Sí captan? Y lo otro es, ¿ustedes creen que hay algo más engañoso que decir azucaradito bajo en azúcar? Bueno, seguramente sus ex son más engañosos, pero ¿ustedes qué piensan de eso? ¿Azucaradito bajo en azúcar? ¿Ustedes qué piensan en eso? ¿Qué piensan de eso? Y esto, ustedes dirán por qué lo muestra. Bueno, lo muestro por lo que les voy a presentar ahorita con respecto a lípidos también. Pero, mm, ¿se dan cuenta? Es decir, no sé si hay algunos de ustedes lo googlearon ahí rápidamente, esos azucaraditos es de Quaker. De Quaker. Ajá. Y es aritos azucaradito, dice menos azúcar, además dice avena, vitaminas y dice fuente de calcio. Ustedes creo que ya han visto la definición de alimento fuente, ¿no? Eh, miren, sí, dice con avena, con vitaminas y dice fuente. Ah, bueno, y abajo en la letra pequeña dice menos azúcar para menos azúcar que el cereal para el desayuno más vendido en Colombia. Ah, carajo, entonces el punto de comparación es el cereal más vendido en Colombia. No tengo ni idea cuál es el más vendido en Colombia, pero ya me imagino cuál es. Y entonces dicen, en comparación con ese, yo tengo menos azúcar. Ojo, porque es 40% menos en comparación con el cereal vendido en Colombia. Entonces, fíjense toda la información que no hay en un producto que sí tiene, y si ustedes se fijan, además de que está en amarillo y rojo, que eso también tiene una razón de ser, esa información de 40% menos azúcar. ¿Ustedes creen que van a leer ni siquiera Quaker, aritos azucaraditos o lo demás? ¿Qué es lo que van a mirar ustedes? 40% menos azúcar. Además te colocan unas fresas ahí, bueno, qué fruta, ¿no? Y que la fresa ya sabemos que parece ser, cuando nos hablan de frutas, las personas normalmente piensan en fresas y manzanas, así nunca la hayan consumido. Bueno, entonces en ese sentido, fíjense todo lo que nos dice la publicidad. Esto nos habla del poder de la industria. Yo pienso que en algún momento esta vaina les dirá que quiten esa información que es engañosa y que decir aritos azucaraditos, ellos luego van a decir, no es que nosotros no estamos diciendo que no tenemos azúcar, simplemente que estamos diciendo 40% menos y en la letra pequeñita que nadie lee, dice en comparación con el cereal para el desayuno más vendido en Colombia. ¿Sí? Es decir,
lo comparan con ese cereal. Ese cereal puede estar excesivamente en azúcar y este, como tiene 40%, puede estar en exceso en azúcar. Y ya está. Bueno, esos son los análisis que uno hace de lo que hace la industria y que nos han engañado todo el tiempo. Entonces, una persona que no tenga educación nutricional, que no conozca de este tema, le va a ser muy difícil hacer ese análisis, ¿cierto? Y ahora voy a mirar si solo con decir 40% menos en comparación con el otro, ya debería decir, trae tantos gramos de azúcar por porción. Ahí, frontal, no en la etiqueta, en la otra que es un poco enredada, ¿cierto? Y que hay que hacer unos cálculos ahí. Entonces, fíjense ustedes cómo se engañan. El otro comercial del que siempre les hablo, que creo que ya les hablé, es el del ponqué Ramo ese que decía que tenía vitamina C y salía un tipo estornudando y le daban un ponqué Ramo y lo que se suponía era que la vitamina C, en una creencia popular, quita la gripa o te protege de la gripa. Entonces, si comes algo con vitamina C te estás protegiendo, pero lo que te están dando es un azúcar, un ultraprocesado que dice que tiene vitamina C y que por eso a ti no te va a dar gripa. Ese comercial no lo volvimos a ver tampoco porque probablemente fue demandado y eso es publicidad engañosa. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuánta gente lo compró Ponqué Ramo con vitamina C? Pensando pues o creyendo en lo que decía ahí. Entonces miren la información nutricional en las etiquetas. Miren cómo nos hablan de la grasa total y dice que tiene 30 gramos. Y aquí nos dice el tamaño de la porción son 34 gramos. Y este paquete en particular dice raciones por envase 3.2. Esto es un enredo. Esta vaina uno tiene que conocer de etiquetado nutricional un poco para poder entender esta vaina, ¿cierto? Es decir, ustedes no sé si han visto por ahí etiquetado nutricional, no sé si lo han visto, creo que está no, Técnica 1. en técnica y dietética. Sí, señora, en técnica 1. Sí, profe. Ah, bueno, en técnica y dietética 1. Entonces, creo que ven un poco de esto y uno le toca decir, si una, bueno, ellos ya el cálculo lo hacen acá, pero fíjense qué letra está más pequeña. La que dice raciones por envase, es decir, la que nos habla del contenido real y cuántas porciones realmente trae el envase. La letra más grande dice tamaño por ración, 34 gramos, y uno dice, cualquiera lee hasta ahí dice, esto trae 34 gramos. Es nada, es poquito. Bueno, realmente es poquito, ¿no? Esta vaina es 50% aire y el resto es una sola papa. Entonces luego dice raciones por envase, es decir, que multiplicas 34 gramos por 3.2. Y ahí te va a dar la cantidad real que trae ese envase, que debe coincidir con el peso neto del producto. Y que, oh sorpresa, la mayoría de las veces no coincide. ¿Por qué no se sabe? ¿Vieron la noticia no sé si la pudieron ver, por allá en el Huila? No sé, bueno, acá debe haber gente allá, ¿cierto? No pueden decir si de pronto por ahí en la noticia, pero no sé exactamente dónde, no recuerdo. Voy a buscar la noticia y les voy a mostrar. Y de hecho una nutricionista egresada de acá salió a aclarar la situación. Sí, que pues no es culpa de ella realmente, porque bueno, uno cuando entrega raciones para preparar, uno al final parece ser que el nutricionista que va a entregar la ración a los usuarios, eh, digamos, no tiene grandes responsabilidades porque los nutricionistas de ICBF al final terminan diciéndole a uno qué entregar, qué no entregar y las marcas, y hay que cumplir con eso, porque pues si no, no te autorizan lo que tú vas a entregar, no te aprueban y es un problema. Ese es un problema ahí grave. Entonces, estaban en desabastecimiento de algunos alimentos. De hecho, creo que era huevo o leche, no sé, las proteínas. Y entregaron entonces una leguminosa
que cuando iban a hacer el peso no correspondía la presentación al peso real que tenía. Es decir, y muestran ahí todo. Cuando haces esos cálculos, el análisis nutricional de esas cantidades, a ellos les estaba dando que les hacían falta 1 gramo de proteína. Y muy inteligentemente, a mi modo de ver, bueno, no sé, realmente no voy a jugar ni a lanzar juicio porque las cosas que le toca a uno hacer ya en la vida real son unas cosas re locas para poder cumplir con unos requisitos que a veces ahí donde está el problema, son ilógicos. Entonces, miren, hacían falta unos gramos de proteínas y adivinen cuál fue la solución para poder cumplir con esos gramos porque las bolsas de leguminosas no alcanzaban a cumplir los gramos de proteína. Dijeron, si adjuntamos otra bolsa, no podemos abrir la bolsa porque por calidad e inocuidad de los alimentos no puede usted destapar una bolsa y decirle vamos a dar en una bolsa más pequeña tantos gramitos más de leguminosa y con eso cumple los gramos, porque bueno, estaría faltando a la calidad e inocuidad, al empaque primario, al empaque secundario y demás. Entonces, si le damos una bolsa completa, por ejemplo, 320 gramos, 500 gramos, el operador va perdiendo porque le toca comprar más y esa plata ICBF no se la va a pagar porque venga, pero es que usted no tiene autorizado a comprar más. Es decir, si usted agregó 500 gramos, ¿por qué va a dar más? Eso se sale dentro de lo que debe costar la canasta o lo que debe costar el monto del paquete alimentario que se va a entregar. Entonces usted asume el precio que esté por encima de eso. Entonces el operador dice, no, pues yo, ¿por qué lo tengo que hacer? Tengo que entregar 1000 paquetes, eso es un montón de plata, ¿yo por qué lo voy a asumir? Entonces adivinen cuál fue la solución. Le colocaron un huevo. Cuando haces los cálculos nutricionales, incluso te daba un poco más de proteínas. A un costo, que era un huevo, pues a un costo para el operador razonable. Y bueno, de eso se trata. Y fue la adaptación que creo que en común acuerdo llegaron nutricionista del operador y nutricionista del zonal. El problema es que cuando yo como usuario veo eso, yo digo, güey madre, se robaron 29 huevos por la creencia popular que tenemos en Colombia de la corrupción, ¿cierto? Que más que creencia es un hecho social. Entonces, imagínense el escándalo. No, pues entregaron un huevo. Por allá entregaron un huevo, se robaron 29, porque eran 30, se robaron 29 el huevo. Además, no entregaron otra cosa, no sé qué todo lo demás. Claro, pues el tipo del operador tuvo que salir a dar la cara, la nutricionista también por ahí estuvo aclarando. Y bueno, al final fue eso. Es decir, eso no se lo va a discutir nadie porque están cumpliendo con las cantidades de proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales que se establecen en el menú patrón de ICBF y que se cumplió de esa forma que además estaba justificado sobre la base de que estaban en desabastecimiento. ¿Sí? Pero bueno, digamos que pudieron solventar desde ese punto de vista. Y eso fue lo que ocurrió. Acá una vez hubo un caso no sé si ustedes se dieron cuenta o se han dado cuenta, en el comedor universitario no habían frutas para el jugo y la nutricionista dijo, bueno, pues demos té, porque es que esta gente no le vamos a servir agua porque eso van a decir, bueno, demos té. Uf, eso fue un escándalo que porque servían té, que no sé qué. Entonces tuvo también la nutricionista que estaba ahí que decirle, venga, lo que pasa es que no, el proveedor no, porque eso no es como uno ir al mercado, ¿no? En los servicios de alimentación colectivos, no es como que usted va al mercado, hay que trabajar a través de proveedores. No es como que, ay, voy un momentico al mercado, a la tienda a comprar ahí un kilo de arroz. No, se hace un listado de compras con base en el menú patrón, en el ciclo de menú establecido para esa semana o esos 15 días. Y con base en eso se solicita, se entrega una orden de compra a los proveedores y ellos pues deben cumplir dentro de las fechas con las cantidades y los productos previamente establecidos. Y pues el proveedor no cumplió con la entrega de las frutas. Bueno, y la nutricionista dijo, no, pues
Aquí se trata de dar soluciones. Yo no puedo venir y decirles, no, muchachos, hoy no hay jugo. Aquí lo que hay es agua, el que quiera tome y el que no, no. Y bueno, no hay, ¿qué hizo? Pues se le dio té. No, que por qué ya se estaba bajando la calidad, que habían dado jugos y ya hoy dieron té, que cómo así que había una nutricionista bájelo, que había una nutricionista que estaba dando té, que no sé qué. Y bueno, cuando le preguntan a ella, lo que hizo fue, pues bueno, lo que había era que solucionar. Dentro de todas las posibilidades buscamos una bebida que primero no aportará tantas calorías y que nos sacara por fuera de las recomendaciones que están establecidas en el menú patrón del ciclo de menús del comedor universitario. Y segundo, que también fuera viable en términos de costos para el operador del servicio de alimentos. Entonces, digamos que buscó solución en un problema dado, pero obviamente eso no es así, eso hay que sustentarlo. Claro, luego supongo que les tocó pues elaborar un informe para justificar el gasto y demás. Bueno, el punto es que acá tenemos que tener tamaño por ración y fíjense que ustedes ya comienzan a calcular y si ustedes multiplican hacen la multiplicación de ese... al final nos dice que ese paquete tiene alrededor de unos 108 gramos, ¿sí? Que es lo que está. Ahora, lo que no sabes y por ejemplo, en este paquete, tú no sabes si estas calorías que te está dando acá del total de paquetes del paquete o las calorías por ración. Eso es lo que hay que rescatar de esta. Es decir, tú no sabes si esta grasa total son 13 gramos que provienen de el total del paquete, es decir, de los 100 y pico de gramos o de una sola porción. ¿Sí? De una sola ración, porque aquí nos dice que el paquete trae 3.2 raciones. Es decir, que si esta declaración que está acá de calorías es por ración, tengo que multiplicar 190 por 3.2. Eso no es claro acá. Al final yo me como el paquete y yo no sé si consumí 190 calorías o 190 multiplicado por las 3 porciones que lleva el paquete o por las 3 raciones que lleva el paquete. ¿Vamos a entender lo que ocurre ahí? Que si es multiplicado por las 3 raciones, adivinen cuánto da. Da 570 calorías. Es decir, que estaría haciendo más o menos el 25% de un requerimiento promedio diario solo en un paquete. Cualquiera dirá, ah, no, pero yo no creo que se traiga tanto. Yo digo, uff, hasta más puede traer. Hasta más. Entonces, fíjense ustedes cómo nos engañan con esto. Aquí dice 13 gramos de grasas. Es decir, 13 gramos por 3 o por envase. Si un envase de 34 gramos trae 13 gramos de grasa, perdón, una ración de 34 gramos trae 13 gramos de grasas y 17 de carbohidratos, imagínense. ¿Ustedes pensarían que es bastante o no es bastante? Es decir, Muchísimo. claro, multipliquen cuántos gramos de grasa por cada gramo de la ración trae y para que puedan encontrar la densidad calórica de ese alimento. Va a ser bastante, ¿no? Pero ¿quién hace esos cálculos? Miren, ni nosotros los nutricionistas tenemos dificultades. ¿Cómo? Es que cuando usted huele la puerta te quedó candado. Ya voy. Bueno, entonces eso, pero ¿quién saca esas cuentas, muchachos? O sea, ¿realmente ustedes creen que un consumidor se sienta a sacar las cuentas y a entender cuánto realmente nos están dando? Y por eso algunas personas proponen el etiquetado frontal, como para que la información sea mucho más clara en ese sentido, podamos decirnos. Lo cierto es que hay normas claras que nos dicen, que en Colombia nos dicen cuando un producto se considera alto en carbohidratos, alto en grasas, bajo en grasas, semidescremado o descremado. Creo que, bueno, ese tema lo ven ahí también en nutrición básica, ¿cierto?
Entonces, pues en ese sentido, hacia eso debería girar la información que se comparte en esos paquetes para que las personas lo puedan tener más claro y dar lectura. Lo otro que vamos a observar, ya les voy a proyectar nuevamente. Porque lo otro que vamos a observar es que cómo están las grasas de primero, ¿no? Ay, ya le proyecto nuevamente. Listo. Entonces, fíjense, ahí nos saltan muchas preguntas, ¿no? Relacionadas con cuántas calorías realmente está aportando el producto. Eso no es totalmente claro. Y esas calorías, ¿de dónde provienen? Es lo otro que tampoco es totalmente claro. Ahora, si una ración está a 34 gramos, si esta información está por ración, nos dicen que trae 190 calorías, ¿cuánto es la densidad calórica? Es decir, ¿cuántos gramos por cada caloría, por cada gramo del producto, cuántas calorías por cada gramo de producto nos estarían aportando? Es decir, 190 dividido en 34. Multipliquen. Perdón, dividan. Es 190 dividido en 34. ¿Cuánto les da? Alguien que haga el cálculo así rápidamente. 5.58. ¿Cuánto? 5.58. Imagínense, es decir, por cada gramo del producto que yo consuma recibo 5.58 calorías. Es decir, casi 6 calorías por cada gramo del producto. ¿Ustedes creen que eso es bastante o no? Es bastante. Y la pregunta es, ¿de dónde provienen esas calorías? Evidentemente provienen de los carbohidratos, que es lo que trae mayor cantidad, 17 gramos. Seguido de las grasas y en menor proporción, las proteínas. ¿Cierto? Pero fíjense cómo nos engaña el 17 gramos y un 6% que está acá. Que este 6% tiene un asterisco y dice RDA. Ya ustedes saben qué es RDA por RIEN. Ya ustedes saben que es un RDA, ¿cierto? Entonces dice, los porcentajes de requerimientos diarios están basados en una dieta de 2.000 calorías. Es decir, que este 6% está calculado con base en qué porcentaje son 17 gramos de carbohidratos en 2.000 calorías. Y ustedes pueden sacar la cuenta. 17 multipliquen 17 por 4. $68, profe. 68, ¿cierto? Y ahora hagan eso serían 68 kilocalorías. Ahora hagan esta regla de 3. Si 2.000 calorías es el 100%, 68 calorías, ¿cuánto es? $3.4. 3,4. Entonces uno dice, ¿de dónde sale ese 6%? ¿Se dan cuenta? Yo me pregunto, ¿de dónde sale ese 6%? ¿Nos engañan o no nos engañan? Eso es lo que nos dice acá, o estamos haciendo mal el cálculo. Pero eso es lo que nos dice acá. Dice, los porcentajes de requerimientos diarios están basados en una dieta de 2.000 calorías.
Es decir, que si mis 2000 calorías, ahora vamos a mirar. Digamos que el requerimiento es el 50% en calorías, poniendo una dieta baja, ¿no? 50% en calorías. De estas 2000, ¿cuánto es? De carbohidratos, ¿no? Es decir, de las 2000, el 50% va a ser carbohidratos. No, pongamos 60. Entonces es 2000 por el 60%. Nos da 1200 kilocalorías. ¿Sí vamos todos ahí? ¿O alguien se perdió acá? No, profe, me perdí en el último que hizo. Vale, dice que es del 6% de los requerimientos diarios. ¿Sí? Pero yo voy a suponer, porque ya haciendo el cálculo con todas las calorías no me dio, vamos a hacerlo solo con los carbohidratos. Y dice RDA que el 60% del 50 al 60% de nuestros requerimientos son carbohidratos. Entonces voy a centrarme en ese 60 y voy a colocar 60%. ¿Me hago entender? ¿Ya nos encaminamos todos hacia dónde voy? Sí, profe. Listo, entonces yo calculo que ya tengo que hacer otro cálculo adicional. ¿Quién hace esta vaina? Nadie. Entonces ya calculo, entonces digo, el 60% de 2000 son 1200 calorías. Ahora voy a mirar de esas 1200 calorías, ¿cuánto es el 6%? $72. 72 kilocalorías. Lo divido en 4 y me da 18 gramos. Es decir, todavía, bueno, puede ser porque yo tomé 60, puede ser que ellos tomaron 55, 50 y algo, y al final les dio esto, ¿no? Porque no calculan de atrás hacia adelante, sino después que le hacen el análisis químico, determinan que tiene 17, ahora vamos a mirar estos 17, qué porcentaje hace en carbohidratos y luego pues lo acomoda ya lo otro. Esos cálculos, ¿quién los hace? Es decir, ¿cuál consumidor hace ese cálculo? Ni siquiera nosotros los nutricionistas miren las dificultades que tenemos para hacerlo. Entonces esto eh, termina siendo engañoso. Es decir, tienes que saber cuántos gramos de carbohidrato te aporta cada una de los gramos de los nutrientes, cuáles son los porcentajes de recomendaciones de RDA establecidos para cada uno de los nutrientes, cuánto el tamaño de la porción, cuántas porciones por envase tiene, hacer todos estos cálculos y a partir de eso comenzar a determinar. Ahora, ¿será que si ustedes hacen un cálculo rápido de 13 gramos por 4, 17 por 9 y 3 por 4, les da 190? ¿O cuánto les da rápidamente ahí? Son 13 por 9, no se les olvide porque es grasa, ¿no? ¿Cuánto les da? Ahí me da 197. No está igual. Y eso con el coeficiente metabólico cerrado, ¿no? Porque acuérdense que el coeficiente metabólico es 3 punto algo, perdón, 4 punto algo, 9 punto algo y 4 punto algo. Entonces nos da 197 calorías. Y aquí nos dice 190. Es decir que de todas maneras nos engañan. Bueno, el punto es, fíjense que grasa total está primero, porque nos están diciendo, ten cuidado con las grasas. Esa es la razón por la que en este etiquetado americano están las grasas. Es decir, este modelo es norteamericano. Como siempre, copiamos lo que nos conviene. Entonces, la grasa total, fíjense que está de primero y es porque te dicen de entrada, presta atención a las grasas. Está de primero. Yo realmente, a mí me gustaría que dijera que desglosara grasa saturada por insaturada como la hacen algunos, ¿sí? Para saber
y sobre todo luego en la lista de ingredientes me mencionaran qué tipo de ácidos grasos saturados están. Y tiene carbohidratos, pero me gustaría que colocaran de entrada primero carbohidratos, luego grasas y proteínas, incluso más que porque luego hablan de fibra, luego hablan, entonces uno no sabe estos carbohidratos que contienen en realidad, si tienen alcoholes, carbohidratos y demás, uno no sabe. En ese caso no se sabe. Aquí sucede algo muy similar. Miren toda la información que dice acá. Dicen 54 gramos, digamos, una porción. Entonces, ¿cuántas tiene? Esta, al parecer, tiene 2 porciones. Bueno, esto es una locura también de información en un etiquetado nutricional que es muy difícil. eh, es muy difícil uno luego de hacer estos cálculos. O sea, es muy, muy, muy complejo. Esta vaina trae 0% de grasa, no trae grasas trans, no trae ácidos grasos saturados, no trae colesterol, no trae sodio y tiene un 43 gramos, que será 14% del porcentaje total diario de carbohidratos. Ahora, multipliquemos 43 por 4. 172, profe. Entonces, si es 172, fíjense que aquí dice 190. ¿De dónde vienen los otros 20 y tanto de carbohidratos, de calorías? Ah, entonces dicen, no, esos vienen de la proteína. Y esta no trae ácidos grasos. Entonces, fíjense ustedes cómo, por todas formas, de todas formas, siempre terminan engañándonos, ¿no? Total de carbohidratos trae 43 gramos. ¿Cuánto debería traer de proteínas? Acá no se alcanza a ver, solamente unos 4 gramos de la proteína. Todo el cálculo que hay que hacer, ¿quién hace? Nadie. Lo otro es la lista de ingredientes. Se dice que lo primero que se menciona en la lista de ingredientes o lo primero que está en la lista es lo que está en mayor cantidad. Entonces uno siempre, eso tampoco, ¿quién sabe eso? Nosotros porque estudiamos nutrición, ¿cierto? Y vamos aprendiendo estas cosas. Pero una persona no sabe que lo primero que trae en la lista es eso. Yo le digo a las personas, si usted ve un montón de nombres raros de cosas que no conozca, no lo coma, no lo compre. Luego le dicen, ah, no, pero uno no va a terminar comprando nada. Bueno, busque otras opciones más saludables. Pero miren, azúcar, aceite vegetal, luego otros productos como leche, comienzan a mencionar. Al final dicen saborizantes y uno ya dice, ¿esos saborizantes qué? Y, el saborizante que trae vainilla, emulsificantes, grasas reducidas. Uno dice, bueno, ¿qué tanto trae esto? Normalmente cuando dice azúcar, ya yo digo, este alimento no tiene altas cantidades de azúcar. Es el ingrediente que va de primero, quiere decir que es el que trae mayor concentración o en mayor cantidad. Y miren, manteca de palma, leche en polvo desgrasada, cacao en polvo, las cremas de avellana y todo el resto es azúcar. Eso es lo que trae la riquísima
y romántica Nutella, ¿no? Digo romántica porque nos las venden en una imagen que no nos venden el producto, sino que nos venden esa imagen de felicidad, de todo muy bonito y demás. Pero miren todo lo que trae en este caso. ¿Y qué trae en su gran proporción de lípidos? Vienen aceite de origen vegetal, pero eso es otra cosa. Una cosa es decir aceite de origen vegetal, pero no todo el aceite de origen vegetal es monoinsaturado, poliinsaturado. Hay aceite de origen vegetal también, y ahí es donde nosotros tenemos que centrar la atención, porque no nos dicen qué trae. Es decir, no nos dicen realmente qué nos aporta en cantidades de un determinado nutriente, sino que generalizan y luego nosotros decimos palma, palma es vegetal, vegetal saludable, ¿sí? Pero además miren todas las cantidades de azúcar que esta vaina trae. Además, estas avellanas traen ácidos grasos, este cacao en polvo trae ácidos grasos y esta leche que dice desgrasada, aunque diga desgrasada, también contiene ácidos grasos. Listo. Vamos a entrar entonces a hablar varias cositas de lípidos. No sé si tengan alguna pregunta ahí con lo que acabamos de ver. Esto como para entrarlos ustedes en contexto de lo que sucede con los lípidos, cómo están estigmatizados, cómo se habla de ellos y qué tenemos nosotros que entrar a revisar y todo lo demás. Con respecto a eso, ¿qué debemos tener en cuenta? Y fíjense cómo nos miente el etiquetado nutricional, y el etiquetado nutricional nos están mintiendo, pero realmente lo que nos están diciendo es mentira de un producto. Nos están diciendo que ese producto tiene cosas que realmente no tiene, o no tiene cosas que realmente sí tiene. Bueno, vamos a ver definición, importancia nutricional. Vamos a entrar a hablar un poco de tejido adiposo, ácidos grasos, triglicéridos, lípidos complejos, colesterol, ácidos biliares, lipoproteínas, que es el transporte de estos lípidos. Con respecto a los lípidos, entonces, son moléculas orgánicas que están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, y que tienen también en su composición moléculas de fósforo, azufre, nitrógeno, entre otras, ¿no? Cuando hablamos de los triglicéridos, entonces encontramos que son los más importantes desde el punto de vista nutricional, es decir, que de todos los lípidos que se tienen desde el punto de vista nutricional, los triglicéridos son más importantes cuantitativa y cualitativamente. Y estos pues tienen ciertas características, son ésteres de glicerol con ácidos grasos. Sabemos que los triglicéridos son moléculas que están compuestas por tres moléculas de ácidos grasos y una de glicerol, por eso su nombre de triglicéridos. Aportan en promedio 9 kilocalorías por cada gramo y son los principales constituyentes de la grasa corporal. Ahorita, en la medida en que avancemos en lípidos, vamos a darnos cuenta de la diferencia entre hablar de grasa corporal y hablar de tejido adiposo, ¿no? Que hablamos de como si fuera lo mismo, pero ahí hay que tener en cuenta las diferencias al respecto. Tienen muchas funciones los lípidos. Normalmente siempre que hablamos de lípidos, hay algo que nos mencionan, o lo primero que nos dicen es reserva de energía. Es decir, que siempre que ustedes busquen funciones de los lípidos, hay algo que siempre les va a mencionar y es reservas de energía. Pero realmente los lípidos tienen unas funciones mucho más extensas. Esto nos ha ocurrido con los carbohidratos y con las proteínas, ¿cierto? Ustedes se dieron cuenta cómo profundizamos en eso. Entonces, los lípidos desempeñan diferentes tipos de funciones biológicas. Reserva de energía, claro que sí, es decir, son una fuente importante de energía, sobre todo cuando se requieran. Y están ahí porque digamos que nuestro metabolismo está diseñado para, cuando tenemos exceso, guardar para cuando lo necesitemos, es decir, para cuando tengamos déficit. Es decir, así funciona nuestro metabolismo. Yo les he dicho que es más o menos una especie en estado de supervivencia, ¿cierto? Y entonces, cuando tenga exceso, guardo para cuando tenga déficit, pueda sacar de lo que tengo guardado. Entonces,
Los triglicéridos son la principal reserva de energía, eso está más que claro, y produce pues obviamente 1 gramo de grasa que produce aproximadamente 9,4 kilocalorías, ¿no? Entonces es una fuente bastante importante y además pues si guardamos en muchos tejidos de nuestro organismo, vamos a tener una mayor cantidad de energía ahí guardada para cuando nosotros eh, la podemos utilizar. Pero además tiene función estructural. Por ejemplo, los fosfolípidos, los glucolípidos y colesterol que hacen parte de la membrana, están ahí en la membrana celular. Casi que la membrana celular no podría existir sin los lípidos. Es por esto que esas dietas o esos entrenamientos de porcentaje de grasas muy bajos, hay que tener cuidado porque, bueno, ¿en dónde quieres tener ese porcentaje de grasa disminuido? Porque si lo haces a nivel celular, esas células van a sufrir un daño terrible y vas a terminar consumiéndote todas esas proteínas tú mismo y con unos daños que pueden ser irreparables. Entonces, eso del porcentaje de grasa, hay que tener cuidado porque realmente la grasa debe hacer parte, obviamente, de nuestro organismo porque tiene todas estas funciones, porque somos todos célula y porque la célula la contiene. Entonces, ese afán de eliminar nosotros nuestra composición en grasa, nuestros porcentajes corporales de grasa, hay que mirarlo más allá del simple número, ¿sí? Podemos estar cometiendo algunas imprudencias en ese afán. Entonces, esta función estructural, la célula tiene fosfolípidos. Ustedes saben, cuando vieron por allá la célula en octavo, en décimo, la bicapa lipídica de la célula, los que hicieron la célula con plastilina, con productos reciclados, no sé qué, saben que esa membrana celular está compuesta por lípidos y estos lípidos son los que además en gran medida regulan el intercambio celular entre el medio extra y el medio intracelular. Y además tienen una importancia en ese proceso de regulación hormonal, puesto que las hormonas, digamos, básicamente son de dos tipos, de origen proteico y de origen lipídico. Y estas que son de origen proteico no pueden atravesarla, por tanto dejan el mensaje ahí en la membrana celular, precisamente por esa digamos, diferencia que tiene con el contenido lipídico de la membrana, entonces no pueden ingresar. Pero aquellas hormonas que son de origen lipídico normalmente pueden atravesar la membrana, dejar el mensaje o en el citoplasma o en el núcleo y se formará la proteína que se requiera o sucederá la reacción que se requiera. Entonces los lípidos también desde ese punto de vista tienen esa gran función que es regulación. Entonces los fosfolípidos, los glucolípidos, el colesterol forman parte de las membranas. Los ácidos grasos saturados y poliinsaturados hacen parte de las membranas. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos, protegen mecánicamente las estructuras o funcionan también como aislantes térmicos. Tenemos diferentes tipos de tejido adiposo y algunos tienen la capacidad de generar más calor que otros y esa es una función de las grasas también, porque nos protegen. Finalmente, un aislante térmico. Tienen una función reguladora hormonal o de comunicación celular, entonces muchas de nuestras hormonas en su composición tienen un origen lipídico y eso pues ya nos habla de una de las funciones de los lípidos, que no se puede obviar básicamente. Además se puede hablar de las vitaminas liposolubles. Entonces, esta además de ser una naturaleza lipídica, requieren de los lípidos para poderlas absorber. Las hormonas esteroideas que regulan el metabolismo y las funciones de reproducción, los glucolípidos que actúan como receptores de membrana, los eicosanoides que poseen un papel destacado en la comunicación celular a la respuesta inmune a la inflamación, que son estas moléculas lipídicas que se forman a partir de los ácidos grasos poliinsaturados. Entonces tenemos la prostaglandina, las prostaciclinas, los tromboxanos leucotrienos, que son moléculas que participan en estos procesos de comunicación celular
y que tienen funciones proinflamatorias y antiinflamatorias. Función de transporte, porque además tenemos las lipoproteínas que tienen, digamos, son las que se encargan de regular el metabolismo de los lípidos también, porque a partir de las lipoproteínas nosotros podemos transportar esos lípidos y son los que básicamente determinan nuestros niveles de lípidos en sangre. Las lipoproteínas, es decir, esas que conocemos como HDL, LDL, bueno, partiendo de la VLDL, Very Low Density, HDL, IDL y kilomicrón. Sí, que ya más adelante pues vamos a verlas y vamos a mirar cómo es el metabolismo en las mismas. Entonces los lípidos tienen múltiples funciones y son funciones que nosotros básicamente no podemos obviar. Hoy en día se reconoce la relación que existe entre los lípidos y el contagio por COVID-19 y, bueno, más que el contagio, las reacciones leves, moderadas o severas al contagio tienen mucho que ver con nuestra composición en lípidos, tiene mucho que ver con nuestro tejido adiposo, con nuestra grasa corporal. Y lo que se ha demostrado es que, en definitiva, a una mayor proporción de grasa corporal hay un mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave por COVID-19. ¿Sí? Digamos que es uno de los factores de riesgo para desarrollar, no para el contagio, sino para desarrollar, digamos, los modos graves de la enfermedad. Entonces, pues, en definitiva, los lípidos tienen múltiples funciones. Y más adelante vamos a ver también tejido adiposo cómo actúa ahí. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Vale. Entonces vamos a entrar a hablar un poco de tejido adiposo. Luego nos devolvemos a metabolismo de lípidos, pero eso es bastante importante. Hay que iniciar haciendo una diferenciación entre lo que es tejido adiposo y lo que es la masa grasa, que normalmente cuando hablamos de masa grasa hablamos de grasa, pero tejido adiposo tiene otros más componentes. Y ahí es donde está la diferencia entonces. Entonces hablamos de masa grasa y cuando hablemos de masa grasa, definitivamente estamos hablando de lo que la grasa representa en función de nuestra composición corporal. La grasa como tal, grasa. Pero cuando hablamos de tejido adiposo, el tejido adiposo resulta que está compuesto por una célula que se denomina adiposito, pero que este adiposito tiene en su composición, como una célula, tiene otros más compuestos, es decir, que está compuesto por otras moléculas, no solamente por grasa. Y ahí es donde viene una diferencia. Entonces, cuando hablamos de tejido adiposo, normalmente nos referimos a varias cosas. Es decir, no solamente nos vamos a referir a la grasa contenida en ellos, sino que también tiene agua, tiene electrolitos, tiene otras proteínas, que ya vamos a ver cuál es la disfunción. Entonces, la diferencia entre masa grasa y tejido adiposo es que este último está compuesto por lípidos, agua, proteína, electrolitos, en tanto la grasa está compuesta únicamente por triglicéridos, es decir, un lípido, la masa grasa. Eso es un componente, digamos que la grasa entonces es un componente a nivel molecular que no debe ser confundido con células grasas o tejido adiposo, que son componentes celulares y tisulares de la composición corporal respectivamente. Entonces, en una composición molecular hablaríamos de las grasas, pero ya cuando hablamos de componentes celulares y tisulares tendríamos que hablar entonces de tejido adiposo. No sé si les queda claro entonces la diferencia entre lo que es hablar de masa grasa y hablar de tejido adiposo, o tienen alguna duda ahí. Vale, avanzamos entonces. Sí, profe, yo sí tengo duda. O sea, pero de todas formas, la masa grasa es tejido adiposo. Bueno, es que esa es la diferencia que hay que hacer. Si hablas de masa grasa, estás hablando solamente de la grasa.
Si hablas de tejido adiposo, estás hablando también de las proteínas, electrolitos, agua y lípidos que hay en ese tejido adiposo. Como nutricionistas nosotros debemos tener claro que hay una diferencia entre estos dos. Entonces, y esto por la cuantificación, cuando ustedes hacen una cuantificación de masa grasa, tengan en cuenta si el método que están utilizando para cuantificarlo les permite cuantificar solamente grasa, y por eso hoy se utiliza bioimpedancia, DEXA, TAC, para cuantificar si realmente cuantificamos grasa o si realmente estamos cuantificando tejido adiposo, en el cual si cuantificas tejido adiposo, además de grasa, estás cuantificando también proteínas, lípidos, agua, electrolito y demás. Entonces, el método que vas a utilizar para cuantificar, que por ahí en nutrición y deporte los van a ver, te permite cuantificar tejido adiposo o te permite cuantificar masa grasa. Y pues hay que diferenciarlo. No te puedo decir que la masa grasa entonces es tejido adiposo o que el tejido adiposo es masa grasa porque precisamente estamos hablando de esas diferencias. No sé si te queda claro. Sí, profe, gracias. Este es un adipocito entonces fíjense que es una célula que tiene en su composición otras cosas, no solamente grasa. Miren el lípido, pero además tiene membrana celular, además tiene un aparato de Golgi. Este es un tejido adiposo blanco, luego vamos a ver la diferencia, un adipocito blanco. Y tiene pues otros componentes, mire que tiene núcleo, tiene mitocondrias, citoplasma, y entonces podemos hablar de que un adipocito no es solamente grasa, y de aquí viene la diferenciación anterior. Entonces, vas a cuantificar solo la grasa que contienen los adipocitos, estarías hablando de masa grasa. Si vas a hablar de, además de la grasa, todas las otras proteínas que contienen también los electrolitos, electrolitos y agua y demás proteínas, entonces estás hablando de tejido adiposo. Ahí es donde está la diferencia. Entonces, cuando vemos en su composición, encontramos que este tejido adiposo puede tener más o menor cantidad de proteínas, de mitocondrias, por ejemplo, el tejido marrón tiene una mayor cantidad de mitocondrias, tejido adiposo marrón, tiene mayor cantidad de mitocondrias, pero no tiene una sola molécula de lípidos, sino que tiene varias, va a depender de la naturaleza del adipocito. Entonces también vamos a entrar a diferenciar los diferentes tipos de adipocitos y por ende también los diferentes tipos de tejido adiposo. Es decir, no tenemos un solo tipo de tejido adiposo, tenemos varios tipos de tejido adiposo. Y cada uno tiene unas funciones muy específicas, si podemos decirlo así, ¿no? Muy similares, pero también muy específicas. Entonces, esto es lo que representa un adipocito y su composición, ¿no? Entonces, es una célula, finalmente. La diferencia de la demás célula es que tiene una masa en su interior de grasa y que se va a representar de esta manera en el caso del adipocito blanco, pero que puede representarse en múltiples gotas y ya va a ser otro tipo de adipocito que ya vamos a mirar. ¿Alguna duda acá? Entonces miren cómo tenemos las diferencias de los adipocitos. Y miren esta imagen y fíjense que tenemos un adipocito blanco, un adipocito beige y un adipocito marrón. Y esto nos hace pensar que tenemos diferentes tipos de células adiposas y por ende, como los tejidos están compuestos por células, podemos tener entonces diferentes tipos de tejido adiposo. ¿Se dan cuenta? Y miren, aquí ya en esta imagen, ya vamos a ver las diferencias, pero aquí en esta imagen ya de entrada nos comienzan a decir, hay unas diferencias. Por ejemplo, el tejido marrón tiene una mayor cantidad, ven que UCP1 está más grande, las letras, en comparación con el tejido blanco.
Esto es una representación gráfica, nos quiere decir que este tiene una mayor cantidad de UCP1 que el tejido blanco. Eso ya hacen que tengan unas funciones bien distintas. Y fíjense la cantidad de mitocondrias que representan en una célula marrón. ¿Qué diferencia pueden encontrar, por ejemplo, con una célula blanca? Tienen mayor cantidad de mitocondrias, ¿cierto? ¿Qué diferencia encuentran en la composición de lípidos o cómo se representan lípidos en la célula marrón, en el adipocito marrón y el adipocito blanco? ¿Cuál de los dos tiene mayor cantidad de mitocondrias? En la marrón, profe. Y esto va a generar que nos hace pensar en que, uy, si tiene una mayor masa mitocondrial del adipocito marrón, ¿qué puede estar ocurriendo? O sea, ¿ustedes con qué lo relacionarían? Mayor proceso metabólico. Mayor proceso metabólico, exactamente. Es decir, que estos procesos metabólicos que se dan dentro de la mitocondria van a estar mayor representados en una célula de tejido adiposo marrón que en una célula de tejido adiposo blanco. Y esto es como el punto medio, esta célula es como el punto medio. Digamos que esta migra a esta dependiendo de las necesidades fisiológicas. Es decir, va a pasar de blanco a marrón, a beige, dependiendo de las necesidades que se tengan. Entonces, fíjense que nuestro tejido adiposo ya está compuesto, ya enseguida comenzamos a pensar, bueno, hay una diferencia entre tejido adiposo y tejido graso. El tejido adiposo es porque, además de grasa, se considera o se tiene en consideración los demás componentes de esas células. Cuando hablo de tejido graso, solo pongo a consideración la grasa. Pero cuando entro a mirar el adipocito, entonces encuentro que hay diferentes tipos de adipocitos y que están clasificados por el color. Y este color está dado por cómo se ven al microscopio, básicamente, ¿sí? o a las imágenes microscópicas que se han tenido de los adipocitos. Esta composición, esta baja composición en mitocondrias hace que se vea transparente, por eso se dicen que es blanco, o más o menos transparente. Y este hace que se vea un poco más oscuro cuando tiene más mitocondrias y por eso se dice, le dieron ese colorcito o ese nombre de marrón, ¿sí? Y este, como tiene más lípidos y menos mitocondrias con respecto al marrón y más con respecto, entonces toma un tono entre estos dos y por eso le dicen que es beige. Sí, esa es la razón, básicamente. Es la forma, el color que dan o que expresan cuando se mira al microscopio o en estas imágenes que se les han tomado al adipocito. Entonces, esta representación en cantidades de UCP1 y UCP2, que es una proteína que va a estimular o que propicia más bien ciertos procesos dentro de la mitocondria, es decir, que no, básicamente lo que hace, ya vamos a mirar, pero básicamente lo que hace es que estas mitocondrias no produzcan ATP, sino esa energía la produzcan en forma de calor, van a hacer que este adipocito tenga unas funciones muy particulares en comparación con el adipocito blanco. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo no quedó entendido? ¿Todo claro? Seguimos avanzando. Y vamos a tratar, lo primero es, vamos a tratar adipogénesis. Entonces ya conocemos los adipocitos, ahora vamos a tratar un poco de adipogénesis. Y para resumirles el proceso, ahí están cargados ya unos documentos donde hay muchas miradas de estos procesos que les voy mostrando acá, pero que, pues, en conclusión terminan de alguna forma llegando a un mismo lugar, ¿no? Bueno, hay una célula madre mesenquimatosa multipotentes, que es a partir de donde se va a formar el adipocito, y luego lo que van a ocurrir son procesos de diferenciación. Esa célula madre mesenquimal va a formar una célula progenitora de adipocito, y a partir de esta célula progenitora, dependiendo de la necesidad fisiológica, se va a formar, por ejemplo, la diferenciación, va a haber una diferenciación celular
a, a partir del P par omega y vamos a tener como resultado un adipocito blanco. Esto es un poco más complejo, yo trato de resumírselos acá, qué es lo que ocurre con esta célula. Esta misma célula mesenquimal es la responsable de la formación de los osteocitos por un lado y por otro lado es la responsable a partir del MYF5 de ser precursora del músculo esquelético. Es decir, que esa misma célula que es precursora de los lípidos termina siendo la misma célula precursora de nuestro sistema óseo y de nuestros músculos esqueléticos. Pero también es cierto que entonces forman, porque lo necesitamos, porque tienen múltiples funciones, van a ir a formar preadipocito determinado y luego una diferenciación hacia el adipocito que se requiera formar básicamente. Se lo resumo en tres procesos: célula madre mesenquimatosa multipotentes, células progenitoras de adipocito y diferenciación en adipocitos maduros y funcionales, que es lo que finalmente se va a ir a formar. Hay muchas imágenes al respecto y en todos los documentos que al final tiene la diapositiva con los códigos QR. Yo los cargué, o no creo que los cargué, pero están los códigos QR, entonces lo pueden ahí con la cámara de sus celulares buscarlos. Van a encontrar que tienen estos mismos procesos descritos de una manera mucho más amplia, pero básicamente lo que ocurre es esto. Entonces está la célula mesenquimatosa, ocurre una formación de un preadipocito, si lo pueden llamar así, y lo que va ocurriendo luego es un proceso de diferenciación celular que lo va llevando hacia la especialización o hacia la célula específica que se requiere formar. Esto es, digamos, el proceso descrito en otra imagen. Ya les dije que había muchas imágenes. Fíjense que se va formando el linaje miogénico de esta célula. Tenemos la célula madre mesenquimatosa, que va a ocurrir a partir de estas proteínas MYF5 positivo y la MYF5 negativo, que va a ir a tener otra ruta. Estos son lo que denominan como linajes, que es una palabra que cuando ustedes comienzan a hablar de lípidos, de adipocitos, van a encontrar mucho, y son los linajes a los que van a pertenecer cada adipocito. Este adipocito pardo, que también es llamado de esa manera, adipocito pardo o adipocito marrón, cuando les salen de pardo marrón, les están hablando del mismo adipocito, para que no se confundan en eso, solo que en algunas literaturas uno encuentra como adipocito pardo y en otras lo encuentra como adipocito marrón. Y en este caso se forma, fíjense que puede irse a mioblasto, dependiendo de las necesidades o lo que se quiera formar en ese momento, o a formar un preadipocito y luego un adipocito ya maduro con las características que se requieran, ¿sí? Por otro lado está entonces el adipoblasto y puede irse a formar en un proceso de diferenciación en un preadipocito para adipocito blanco o un preadipocito que al final terminará formando un adipocito beige. Y una vez formado, dependiendo de las condiciones fisiológicas, el adipocito beige puede pasar a blanco o el adipocito blanco puede pasar a adipocito beige. Esto dependiendo de las condiciones fisiológicas que el organismo requiera. Aquí nos hablan, por ejemplo, adrenalina, ejercicio y calor, que son unas condiciones fisiológicas en las que probablemente en caso de frío, este adipocito blanco va a irse a convertir en adipocito marrón para expresar una mayor cantidad de calor a partir del aumento de la producción de calor, aumento de las cantidades de mitocondrias y demás. Ya vamos a ir hablando un poco más de eso. Bueno, creo que el tiempo nos alcanza hoy para dejar hasta acá. Para cerrar con adipogénesis, hay que aclarar entonces a partir de esto, este es el mismo proceso descrito de otra manera. Aquí incluso nos habla del adipocito rosado, que es otro tipo de adipocito que sobre todo predomina en la glándula mamaria. El adipocito blanco y adipocito beige, que sobre todo está en el cuerpo. Y nos dice que se encuentra adipocito marrón, sobre todo en hígado, pero ya vamos a ver las ubicaciones de los mismos. No nos vamos a quedar solo con esta que nos dice aquí, sino que vamos a ver ubicaciones de los mismos. Y hay que decir que el adipocito blanco es más abundante que el adipocito marrón. Entonces, este que no gasta energía en forma de calor es más abundante
Deberíamos tener más abundante el pardo y así no nos preocuparíamos tanto por la acumulación de tejido adiposo, pero el blanco es más abundante y tiene menos proteínas desacoplantes, que es la UDP1, eso se denominan proteínas desacoplantes. El blanco es más abundante y tiene menos proteínas desacoplantes, y el tejido adiposo pardo es menos abundante, pero tiene más proteínas desacoplantes. Eso es una característica a tener en cuenta. Estas proteínas desacoplantes son las que están contenidas ahí en los adipocitos, que hacen que no se produzca ATP, sino calor. Bueno, creo que podemos dejar hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta? La recomendación es revisar las diapositivas y los documentos, muchachos, para continuar en la próxima clase. Vale, profe, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, profe, que tenga buen día. Gracias. Hasta luego, muchachos. Gracias a ustedes. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchachos. Gracias a ustedes. Hubo gente que no vino a clases.